Bienvenidos a Mente Abierta. He visto cómo hay quienes han planteado que la Tierra fue una enorme cantera de alienígenas. Sus puntos señalan a imágenes satelitales de la Tierra como pistas lineales a lo largo de los 7 mares, particularmente en el Mar del Caribe y al oeste de Perú. Por ejemplo, podemos observar una forma de un cuadrado, de modo que teorizan que extraterrestres con gran maquinaria han minado nuestros fondos oceánicos y han dejado un desastre para que lo limpiemos. Sobre estas tomas satelitales puedes ver cómo pintan a los océanos con un color azul antinatural y a menudo hacen un trabajo muy complicado. Cualquiera puede decir que los mapas han sido modificados con Photoshop, pero casi nadie cree que sea sospechoso. Ahora bien, hablaré al respecto de esta teoría de minería alienígena. Entonces, cada vez que los humanos envían cosas al espacio o van allí, dejan todo tipo de basura, desde banderas hasta módulos de aterrizaje en la Luna, sondas, caminantes, rastreadores, etc. En Marte, hasta satélites deambulan y dejan de funcionar y dejan basura. En la teoría de la minería a cielo abierto, parece que estamos tratando con seres que realmente limpian lo que ensucian, porque no queda basura en sus actividades. Sin máquinas, sin piezas de máquinas, sin combustible, sin basura de ningún tipo, al menos ninguna que pueda identificarse como tal. Si esos seres no fueran de esta Tierra, capaces de viajar interplanetarios o intergalácticos, perderían el ancla de una base de operaciones, por así decirlo. Literalmente tienen la capacidad de ir a cualquier parte y hacer lo que quieran allí, y luego seguir adelante en una existencia completamente nómada. Independientemente de los dispositivos que utilicen para vivir, no dejan rastro de que estén allí. Si vinieron a extraer a la Tierra, no tenemos ni idea de para qué la están extrayendo, ni por qué tenían la necesidad de lo que estaban extrayendo. Realmente no puedo verlos apareciendo en máquinas que llevan versiones gigantes de las excavadoras gigantes hechas por el hombre, las actuales, en algún tipo de escenario Thunderbird. Incluso si fueran seres gigantes, el tamaño de los recipientes utilizados deben ser de escala suficiente para contener a los seres gigantes, por lo que la cantidad de material utilizado en comparación con los recipientes de tamaño humano aumenta exponencialmente. Cargar con estas máquinas no tiene ningún sentido. Para mí sería más sensato construirlos en el sitio, usarlos, luego dejarlos atrás, o reciclarlos en otra cosa, tal vez más dispositivos que puedan necesitar para llegar a su próximo destino. Y fuera lo que estaban extrayendo, es sensato asumir que habían inspeccionado el lugar, de alguna manera sabían dónde encontrar lo que estaban excavando, antes de llegar a los extremos de un proceso de extracción física. La minería, mediante excavación, es un trabajo duro hoy en día, incluso con las máquinas de hoy. Y la única razón por la que se hace es que los elementos que se utilizan en las máquinas modernas están ampliamente dispersos en sus rocas de origen, por lo que es necesario limpiar y refinar grandes cantidades antes de que aparezca algo utilizable. Yo diría que los seres alienígenas que dominan los viajes intergalácticos serán mucho más sensibles con la extracción y serán más quirúrgicos en sus procedimientos de minería. La minería a cielo abierto no es un proceso eficaz ni eficiente. Sea lo que sea que estuvieron extrayendo, me siento procesado in situ, por así decirlo, aquí en la Tierra, para llegar al producto utilizable y obtenerlo en la forma que se necesita. Los procesos utilizados por el hombre para lograr esto requieren edificios y máquinas, fuentes de calor, etc. Suponiendo que los extraterrestres fueran más capaces de lograr tecnológicamente sus objetivos, es posible que no requieran las mismas cosas.
por lo que es poco probable que se encuentren restos reconocibles de tales instalaciones. Pero la huella en el suelo cambiado, causada por el calor, puede ser notable. Pero, ¿se reconocería tal cosa por lo que es? No importa qué fue lo que realmente buscaban, cómo lo procesaron, qué hicieron con él. Aparte de las pilas de relaves que parecen ser muy similares a los relaves de los esfuerzos mineros humanos contemporáneos, recientes y pasados, no hay basura alienígena para ser encontrado, o ha sido enterrado por los mismos relaves, lo que parecería un desperdicio de esfuerzo de su parte, ya que obtuvieron lo que querían y al tener el don de los viajes intergalácticos, ¿qué importaría si dejaran maquinaria intacta o rota, cuando las posibilidades de cualquier otros seres que lo encontraran eran bajos, e incluso más bajos si los seres que los encontraban supieran cómo hacer funcionar la maquinaria o impulsarla? Si no está enterrado, debe haber sido desmantelado y reutilizado o revertido en algún proceso desconocido, o fue destruido y aún tenemos que averiguar qué estamos viendo. ¿Qué opinas tú acerca de esta teoría de que la Tierra es una gran cantera de alienígenas, de la que hablan varias personas y dedican videos a ello, a esta investigación? Pues bien, yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.